Programa UBA 22 de Educación Superior en establecimientos penitenciarios federales. Dirige el programa de extensión en cárceles y proyectos de investigación sobre escritura, intervenciones pedagógicas y prácticas artísticas y culturales en contextos de encierro. Creo que ya lo tenemos en línea, ¿no? A Juan Pablo. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, muy contentos de que estés con nosotros en el programa. Estamos con Gabriel Zúñigo, Roberto Domínguez, nuestro columnista, y yo, bueno, con muchas ganas de conversar acerca de este programa, bueno, y de las experiencias, ¿no? ¿Cómo surge la idea de llevar la carrera de letras a la cárcel? Bueno, en realidad es un poco de azar y de coincidencias, como puede pasar a veces en estos contextos. Yo empecé a ir a la cárcel con un organismo de derechos humanos a raíz de unos hechos que no sé si recuerdan, fue hace mucho tiempo atrás, las protestas frente a la legislatura porteña que terminaron con 15 personas detenidas por una causa armada, digamos, que justamente estaban reclamando por el uso del espacio público y fueron detenidos en el contexto de la modificación del Código Convencional de la Ciudad. Y íbamos con 3 compañeros, entramos a través de la Liga por los Derechos Humanos, y justo también en ese momento, que era el año 2005, me ofrecieron un cargo en el CBC para dictar una materia del CBC en el programa UBA 22, que es el programa de la Universidad de Buenos Aires en cárcel. Entonces, un poco llegué por estas 2 vías, o llegamos, mejor dicho, por estas 2 vías, y a partir de ahí encontramos, bueno, en el espacio universitario como un interés específico en la lectura, la escritura, y con algo que estaba faltando quizás en ese espacio, que no estaba del todo articulado, y entonces se nos ocurrió empezar a dar unos talleres sobre derechos humanos y escritura, y bueno, en función también de ese trabajo ahí y de la posibilidad de armar proyectos más grandes, llevamos la inquietud al Departamento de Letras, y a partir de ahí, bueno, entró también la carrera, pero bueno, estas fueron las primeras iniciativas y después se fueron sumando otros equipos, cátedras, programas. De hecho, bueno, con el tiempo también pudimos armar nuestro propio programa de extensión en cárceles, que hoy es un poco la plataforma que articula el trabajo que hacemos ahí adentro, que no es solo la carrera de letras, sino también talleres de escritura, género, derechos. Contame un poco, bueno, cómo fue esa primera experiencia de taller de derechos humanos y escritura. Yo supongo que habría cierta avidez por el tema de los derechos humanos en los chicos, ¿no? En las personas que están ahí, y bueno, y la parte de la escritura para expresar eso, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, claro, obviamente la problemática está muy presente en cárcel, digamos que es un lugar donde se violan sistemáticamente los derechos humanos y donde las propias personas privadas de libertad han inventado formas de organización para justamente resistir esas violencias, ¿no? Esas violencias del Estado. Entonces, un poco la propuesta de nuestro taller no era ir a enseñar derechos humanos, sino más bien articular algunas estrategias y formas de organización que nosotros compartíamos con otros colectivos afuera de la cárcel, en algunos casos que tenían, digamos, algunas prácticas en contexto de encierro y otros no. Por ejemplo, los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y trans, colectivos antirracistas, colectivos feministas, y un poco, bueno, obviamente los organismos de derechos humanos, que tenían una trayectoria histórica también de denuncia de las violencias en contextos de encierro. Y eso obviamente siempre también se articuló con la universidad, que como sabemos fue desde la recuperación de la democracia también un actor fundamental en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en la cárcel, y también obviamente por los reclamos de memoria, verdad y justicia. Entonces un poco de esa articulación
se fue armando el taller, que bueno, que como era también un taller de escritura, tenía la intención de producir registros y formas de digamos, de escribir la propia situación, de reescribir la historia individual y colectiva, y de proyectarse también, digamos, que son siempre las posibilidades que abre la escritura, ¿no? La escritura en sentido amplio, digo, pero la escritura jurídica, sino lo que nos interesa obviamente a nosotros también por venir de la carrera de letras, la escritura ficcional, ¿no? De relatos, de poesía y demás. Yo me encantaría contar una experiencia. Pude leer un corpus de la poesía hecha en contextos de encierro, que era una antología, en la materia teoría y análisis literario. Y la verdad que fue una sorpresa maravillosa, más que no fue una sorpresa en realidad, fue una experiencia de disfrute de esos textos y cómo ellos se las ingenian para poder decir lo que les pasa y que esos textos puedan saltar, ¿no?, los muros de la prisión, porque yo creo que ahí debe haber, no sé, vos dirás, Juan Pablo, algún control de lo que se escribe y de lo que sale puertas afuera. Bueno, depende en qué lugares, ¿no? Esa antología que vos referís tenía algunos poemas escritos dentro de talleres en programas universitarios, en cárceles, que suelen tener marcos institucionales más sólidos, y la posibilidad también de no tener tantos controles, por lo menos de la Universidad de Buenos Aires, eso sí. O sea que nosotros no tenemos que mostrar lo que producimos al servicio penitenciario para difundirlo. Pero bueno, también había en esa antología otras producciones, incluso hechas por personas privadas de la libertad, autogestionadas, que seguramente tuvieron inconvenientes para poder sacar esa producción fuera. Sin duda, había un poema que hablaba del castigo, y la verdad que de una manera simbólica, pero también muy verídica, muy comprensible, ¿no? Hermoso. Sí, es muy interesante eso, como, bueno, los usos ahí de la literatura, que de alguna manera también ponen en juego los recursos, los procedimientos literarios para poder decir experiencias complejas, ¿no? Traumáticas en muchos casos, y poder de alguna manera contar la cárcel sin naturalizarla. Esto dicen a veces también algunos de los compañeros y compañeras que escriben adentro, ¿no? Poder contar la cárcel sin naturalizarla, poder rearmarla y poder, digamos, también en esos procesos a veces incluso ocultar lo que se dice a través de la metáfora para evitar, eludir esos controles penitenciarios que mencionabas antes, y también, bueno, obviamente de proyectar otras formas de vida y de estar con otros. Sí, Juan Pablo, Roberto Domínguez te habla. Nosotros tenemos un audio de Liliana Cabrera, y la verdad que es maravilloso lo que ella comenta en ese audio. No sé si les parece que lo escuchamos ahora. Antes de leerlo voy a decir algo que ella quería que mencionáramos. Liliana Cabrera es integrante del colectivo Yo No Fui. Va a leer el poema Yo Fui en Bancame y Punto, Ezeiza, Bancame y Punto, 2013. Tomasito. Yo fui todo lo que se me imputa y también las razones que no conoces. Fui cardo, piedra en tu zapato, corona de espinas, lanza en tu costado, fantasma que rondaba la ciudad sin huellas que lo identifiquen, pero también algo más que las letras en negrita de un expediente. Aunque no lo sepas o ni siquiera lo imagines. Yo fui, he sido, ya no seré. Bueno. Hermosísimo ese poema. Bueno, Juan Pablo... Y bueno, Liliana, justamente, bueno, yo conocía a Liliana cuando todavía estaba privada de la libertad y ella estudiaba en la universidad. Y es muy interesante también porque todo el proceso que ella hace tiene que ver, sobre todo con el contacto con esta organización, que Yo No Fui, que es una de las organizaciones que hace más años trabaja en cárceles y que empezó dando un taller de poesía y hoy es un colectivo muy amplio que incluye una cooperativa y que trabaja con mujeres privadas de la libertad, pero también afuera con mujeres y personas trans,
que han sido afectadas por el sistema penal o que pasan situaciones de precariedad. Y bueno, tiene una casa en Gavilán, justo estaban cumpliendo 20 años, que creo que este sábado que viene van a festejar ahí en la casa de Gavilán sus 20 años. Y bueno, y la experiencia de Liliana tiene que ver con esa experiencia colectiva también, que es un poco de lo que está ahí por detrás o entre líneas de su poema. Y estos procesos también de autoorganización eso te iba que a decir, habilitan ¿no? ese contacto La posibilidad con otras organizaciones, ¿no? Porque Liliana fundó su propia editorial, también estando adentro, que es Juan Camil Punto, ¿no? Como decían recién, y bueno, y produjo 3 libros estando privada de la libertad, que son libros artesanales, hechos a mano, con mucho esfuerzo, que circulan a través de fotocopias. Y esto un poco, esa experiencia también se replica en otras experiencias en distintas partes del país. Claro, nadie se podría imaginar esta posibilidad de agruparse y organizarse en un contexto de encierro. Lamentablemente tenemos que ir a un tema musical, pero volvemos enseguida. Lamentablemente, porque la verdad que da gusto escuchar esta experiencia. Sí, es sumamente interesante. Todos acá consternados en el tema es la libertad de Vicentico, claro, Juan Pablo. Hermoso. Así que es un tema, dijimos hoy, el eje musical del programa hoy tiene que ver con la libertad. Aparte los chicos nos están escuchando, ¿no? Ay, qué así bueno, que para qué ellos un gran saludo. Un abrazo. Bueno. Y Juan Pablo, no te vayas, que volvemos después del tema con después del tema de Vicentico. Responsabilidad de la palabra con Juan Pablo Parchuk, doctor en letras, y vamos a escuchar junto con Juan Pablo, un poema de Gastón Brosio. Se llama WK o Waiki, Tus palos en 79. El ladrón que escribe poesía, Temperley, Tren en movimiento, del 2015. Tus palos, poema 75 del libro 79, WK. Ella vino, loca criatura, todos estamos más o menos locos. Charles Baudelaire. Tus palos pasaron a ser el alimento de mi pluma. El hostigamiento psicológico me infló como piñata de odio para darle empirismo a mis textos. La abundancia de tu hocico se convirtió en un bosque hermoso que te detiene en el tiempo a contemplar mientras la maldad jugaba por todos lados. Vos fabricabas monstruos aplicando tortura. Los gusanos en los platos eran manjares para los muchachos. La burocracia bailaba borracha y sola, y todo era hermoso, hermoso, como el otoño que tapa los ríos. La muerte, con uniforme, recorría la realidad del despreciado, y todo era invisible a los ojos de la humanidad. Tal vez la eutanasia sería la cura, y el enfermero sería más directo. Los ruidos de escopetas reventaban las puertas de los sueños. Desvelado, con tensión, la vida se esculpe. Es alegre, es dulce, es la vida y la muerte. Es la fuente motivadora de lo desconocido. Lo que no mata, fortalece, mientras la humanidad sigue indiferente. Bueno, acá los saluda Gastón Brosio, creador del libro 79, El ladrón que escribe poesía. Qué tremendo, tremendo poema. No hecho solo en contexto de encierro. Exactamente, y no solo tiene un valor literario, sino testimonial, sí, ¿no? Sí, porque sí. eso, bueno, trasciende las paredes de la cárcel y muy es fuerte. una verdad, ¿no, Juan Pablo? Sí, es interesantísimo el recorrido de Gastón. Gastón terminó sus estudios estando ligado a la libertad, estuvo 14 años preso. Ahora está afuera, está terminando letras, pero bueno, terminó la primera secundaria estando adentro,
empezó a leer estando encerrado, descubrió la literatura en un buzón de castigo, y después de ahí no paró no solo de leer, sino de escribir. O sea, tiene una obra maravillosa que no solo incluye este primer libro de poesía, que es 79, sino otros 3 libros más, y un quinto que está por salir. O sea, ya tiene 4 libros publicados, todos por Zen en Movimiento, uno de relatos, otro de aforismos, y el último que es una especie de autobiografía de este personaje también que escribió para poder contar su experiencia, que es Waiki. Claro. Y es muy notable, ¿no? Ese ejercicio que hace, que se puede ver en todos sus libros, que es lo que dice este poema, ¿no? De alguna manera volver los palos poesía, ¿no? Volver los palos un alimento de su pluma. ¿Los libros se pueden conseguir si alguien en la facultad, por ejemplo, en la librería de Puan? ¿Dónde podemos leerlos? Mira, en Puan suelen estar en algunos de los puestos, porque Gastón también trabaja allí, entonces a veces deja, pero va imprimiendo a medida que puede. Se van agotando muy rápido, imprime con lo que va ganando de lo que vende, pero bueno, en cualquier caso también se lo puede buscar en Facebook o en Instagram. Ahora me fijo bien cómo es su dirección para no decirte cualquier cosa, y te lo puedo mandar para que lo compartan. Perfecto. Genial, sí. Juan Pablo, vos recién hablaste de los libros y me pregunto, ¿la biblioteca de la cárcel o de las cárceles son accesibles? Sí. ¿Los chicos y las chicas tienen algún problema para acceder? Y depende de los lugares. Hay muchas bibliotecas de distintos tipos en las cárceles, ¿no? Incluso hay bibliotecas itinerantes, bibliotecas de escuelas, bibliotecas en los pabellones. Depende mucho de los grupos, los grupos de adentro y los grupos que entran, ¿no? Pero por suerte hay bibliotecas y los libros circulan, ¿no? Justo el otro día tuvimos una reunión de los programas universitarios del país, que trabajamos en cárceles, que somos alrededor de 20, más de que cubrimos, bueno, como 50 establecimientos en todo el país. Y bueno, y un compañero que ahora está en libertad y que coordina un programa de justicia y derechos humanos en la UNSAM, Waldemar Cubilla se llama, también un gran escritor, Waldemar, por otro lado, y él contaba que, bueno, él fundó una biblioteca afuera, ¿no? Y un poco replicando su experiencia de adentro también, de haber fundado bibliotecas adentro. Y él decía como que hay que desacralizar el libro, ¿no? Para que circule, porque las bibliotecas tienen esta cosa, dice él, de prestar el libro y dejar un registro y de que hay que devolverlo, ¿no? Sí. Y él dice que en algunos contextos conviene que el libro circule y que se use de la manera que sea, ¿no? Para atajar un fracaso o para leerlo, o para lo que sea, ¿no? Y bueno, me gustó esa idea, ¿no? Y me quedo con esa idea también para pensar las bibliotecas adentro. Vos sabés que yo soy colaborador voluntario en Bibliotecas Rurales Argentinas, y no hace mucho tiempo fundamos una biblioteca en un pabellón de Ezeiza, si no me equivoco. Ajá. Así que lo digo públicamente, si vos sabés de algún pabellón de alguna de las cárceles que quieran fundar una biblioteca, después por privado te decimos, y no se busca muy fácilmente. Bibliotecas Rurales Argentinas, cuáles son los pasos a seguir, y tiene garantía de recibir por lo menos 1.500 libros, que es lo que estamos enviando a cada biblioteca. Genial, genial. Decimos las redes, tanto en Facebook como en Instagram, es Escritura en la Cárcel. Síganla porque hay mucha información y la verdad que excelente, poemas también. Bueno, ¿y qué se puede hacer si uno quiere colaborar? ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, como dice Roberto, ¿con libros o de qué otra manera? Mira, por suerte nosotros trabajamos mucho para conseguir y nos postulamos a financiamientos públicos, sobre todo de la universidad. O sea que recursos tenemos para esto, pero lo más importante me parece es compartir, ¿no? Es compartir, por ejemplo, bueno, vos mencionabas recién Instagram y Facebook, también estamos en Twitter como Escritura Cárcel, en el sitio web del programa de extensión en cárceles, que está alojado en la página oficial de la Facultad de Filosofía y Letras, se puede encontrar todo el material que nosotros producimos, que hay un trabajo, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero sí. Yo descargué un libro con un prólogo tuyo
que habla de toda la experiencia de ese proyecto y está compartido, lo digo para los socios de EPEM, en la nota de la radio, ¿no?, de hoy. Lo pueden descargar. Sí. Bueno, tenemos libros de investigaciones que hemos hecho, pero también antologías de relatos, de poemas, de distintas textualidades también que produjimos en los talleres. Y todo eso, bueno, y las revistas que también hacemos a través del taller de colectivo de edición, en los 3 centros universitarios en los que estamos, en Devoto y en Ezeiza. Así que todo ese material está disponible, es público y se puede bajar, leer, compartir, y creo que eso es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Que digamos que que las palabras de adentro circulen, ¿no? Porque son palabras encerradas, digamos, que valga la metáfora, y no se suele escuchar mucho, porque bueno, por prejuicios, por desvalorar, digamos, esta experiencia. Y creo que es importante la experiencia de las personas encarceladas para desarmar ciertas formas de violencia social y estatal en las que todavía vivimos. Y hay mucho desconocimiento también, ¿no? Desde afuera, de lo que pasa en los contextos de encierro y de que los chicos, bueno, pueden estudiar. No es fácil, debe ser complicadísimo, pero bueno, eso no todo el mundo lo sabe, ¿no? Juan Pablo, claro. ¿Vos tenés, hay temas así como más recurrentes que otros en los talleres que vos encuentres en ellos? ¿De lo que se escribe, decís vos? Sí, o realmente has encontrado... se escribe realmente de todo, ¿no? A veces se escribe de la experiencia de encarcelamiento, y hay ahí producciones muy interesantes, ¿no? Para poder entender muchas cosas sobre la cárcel. Recuerdo ahora, por ejemplo, hablando de Waiki y de Liliana, ellos, por ejemplo, en algunos poemas o relatos hablan de cómo contar la cárcel, no por unidades de medida, sino por pasos, ¿no? Como unidades vitales, ¿no? Cómo se cuenta la cárcel dando pasos, ¿no? Cuando uno no tiene con qué otra cosa medir. Y eso también es una forma de habitar el espacio y de hacer pasar el tiempo, ¿no? Pero bueno, obviamente se habla de la cárcel, de la experiencia de encarcelamiento, de la violencia, del encarcelamiento, del alejamiento respecto de la familia, pero también se habla mucho de afuera, del barrio, de experiencias de vida. Digamos, no hay un límite ahí o una tendencia, digamos, que pueda marcar claramente. Así que se habla y se escribe de todo, ¿no? Como en la literatura misma. Ahora, Juan Pablo, los chicos que pueden acceder al programa tienen que tener la secundaria, pero cumpliendo ese requisito, ¿cualquiera puede acceder? No, en realidad para acceder a una carrera, a cursar una carrera universitaria, tienen que tener la escuela secundaria, pero los talleres que nosotros damos son abiertos a toda la población. Incluso, digamos, se produce la extraña situación de que gente analfabeta esté en un taller de escritura. Y lo hacemos igual porque la gente tiene siempre cosas para decir, para contar, y si no saben escribir, puede escribir otro, y si no saben leer, leemos todos. Claro. Entonces, sí, los talleres son abiertos a toda la población y tratamos de que sea una puerta de entrada también al mundo universitario. Qué hermosa experiencia. Bueno, además todo empezó siendo oral, ¿no? Claro, la cultura yo pensaba oralmente, lo mismo. porque empezó no oral, así que claro. Sí. ¿Alguna pregunta? No, pensaba en la canción de Vicentico. En un momento dado dice, todo el tiempo que pasó lo pasé sin respirar. Y la idea de esto es que los chicos respiren, ¿no es cierto? Sí. Que los chicos tengan aire y que, bueno, cuando salgan no le tengan miedo a la libertad, como dice en otra parte de la canción. Pues sí. Súper Ahora, interesante. Digamos, los que logran recibirse o demás, tenés experiencias, supongo, un montón de éxito, ¿no? Y ya nos queda un minutito, 30 segundos. No, 40, 50. No lo apuremos, no, Juan Pablo, tranquilo. No, está bien. No, digamos, sí, experiencias hay de todo tipo. No me gusta tanto la palabra éxito, sí, experiencias me arrepentí, exitosas. perdón, es verdad. Creo que es abrir horizontes, es dar oportunidades, y ahí, bueno, la gente lo toma y lo usa como quiera, ¿no? Y
Y sí, lo que sí se puede dar cuenta es del impacto que tiene este tipo de experiencia, ¿no? Porque así como yo te contaba de Yo no fui, o como nosotros mismos empezamos con un taller de escritura, muchas otras experiencias también empezaron con un pequeño taller literario y hoy son un programa universitario, son una cooperativa de trabajo, son un proyecto social, y también se va generando un movimiento, ¿no? Nosotros organizamos todos los años un encuentro muy grande que se llama el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, que convoca experiencias de todo el país, y ahí se puede ver, digamos, la diversidad de intervenciones y la potencia que tiene la palabra en contextos de encierro. Sí, yo el año pasado fui a una lectura que, bueno, fue increíble, ¿no? Y yo quería decirle a Juan Pablo que tiene abierto este espacio para él y para todos los escritores, que bueno, están súper invitados a mandarnos material. Tenemos unos links que nos mandó Juan Pablo para compartir. Perfecto. Buenísimo. Se compartirán en la página. Y lamentablemente lo vamos a tener que despedir hasta la próxima. Porque muchas gracias por el espacio, por la escucha y por difundir sobre todo estas experiencias. Al contrario, muy importante lo que vos estás haciendo. Un saludo a todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, adiós. Y bueno, ahora